Saludos amigos, buenas noches, bienvenido a su espacio conectado, programa de entrevistas y comentarios que arribará a su año número 14 ya de estando en el aire. Estamos gracias a la televisión por cable sea, interconectado con nuestra gente de Telecable Central. Estamos llegando desde Bonao, hacia la ciudad de La Vega, canal 34, ciudad de Salcedo, Moca, canal 18. Estamos conectados en el canal 87, provincia Sánchez Ramírez, 97, línea noroeste de la República Dominicana, 120 Televisión Santiago, y estamos en el 56 y 57 de Constanza y Jarabacoa. Estamos a través de la web para el mundo completo en univision.com. En el día de hoy, señores, acabo de compartir con la Asociación de Periodistas o Cronistas Policiales de la Policía Nacional y esta ciudad de Bonao, que nos invitó su presidente de la seccional o de la dirección provincial, Ireno Báez. Este es mi segundo año como presidente del Colegio Dominicano de Periodistas en la provincia. Pues nos tocó como segundo año ir a apoyar a los periodistas que cubren la fuente de la Policía Nacional. Estuve compartiendo con el coronel Poché, quien es el director de la Regional Cibao Sur, y estuve también compartiendo con el fiscal de la provincia, Monseñor Noel Joel López, así como también otros rangos policiales y comunicadores que cubren la fuente de la Policía Nacional. Quiero agradecer a la Asociación de Cronistas Policiales, creo que tenía una foto por ahí, su respaldo y su recibimiento a nosotros hoy como presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, y es que nosotros cada año tratamos de unificar la clase y de integrar la clase. No hay un lugar donde nos soliciten o donde nos inviten que no estemos presentes ahí nosotros para compartir con los diferentes gremios y los diferentes escenarios. Gracias de verdad por esta importantísima actividad de Acropol realizada en esta ciudad de Bonao, que es la Asociación de Cronistas Policiales de la República Dominicana, en esta ocasión la filial de esta ciudad de Bonao. Quiero agradecer, señores, las flores que como siempre nos traen a nosotros a este espacio. Yo quise combinar la corbata con las flores, ¿verdad? Fanny Flores son rosas de sol, flor de sol, una flor que precisamente se le lleva a la Virgen del Cobre. A propósito que hoy tenemos una figura de Cuba, quisimos que fueran esas flores. Esas flores identifican, exacto, ahí están en pantalla. Esa es la flor que se le lleva como una ofrenda, como un agradecimiento a Nuestra Señora del Cobre en el santuario que está en la ciudad de Santiago de Cuba, en la comunidad del Cobre. Esa la pusimos por eso hoy, gracias a Fanny Flores. Fanny Flores está en la calle Sánchez de esta ciudad de Bonao, y por supuesto que los muebles son de Wow Factory, también en la avenida Libertad de la ciudad de Bonao. Mira, vamos a ir inmediatamente a conversar. Hoy anunciamos en las redes, estuvimos anunciando por la radio en el día de hoy sobre una figura importantísima de Santiago de Cuba. Es un hermano al que conozco ya hace décadas y con el que me he llevado muy bien. Agradezco a él, que fue la primera quizá persona que me conectó con la medicina cubana para los pasos que di cuando llevé a mi hija a la ciudad de Santiago de Cuba y a Cuba. Indiscutiblemente, cuando aquí médicos decían que bueno, no era factible, había problemas, le daban hasta años. Mi hija hoy tiene 24 años, va a cumplir 25 prácticamente. Y bueno, fue llevada allí, hicimos en Cuba una junta médica de unos 7 médicos, me conectó con grandes médicos de la medicina cubana. Bueno, eso me acercó más a él, a sus padres, a su familia, y pienso que de manera pública, quizás esto nunca yo lo he dicho en los medios de comunicación, ya es un hermano, es el tío de mi sobrino, yo soy el tío
de sus sobrinos. Sus padres son mis padres y mis padres, que en paz descansen, mamá, mi papá en este caso, son sus padres. Porque a partir de él conocí con el amor en que Cuba trabaja la medicina, con el amor que Cuba atiende al paciente, con el amor que Cuba recibe a la gente. Pienso que eso cuesta más que todos los millones del mundo. Y lo digo porque estamos en una ciudad y en un país donde la medicina se ha comercializado bastante, donde tenemos grandes clínicas en este país y sobre todo aquí importantes clínicas, en el caso de Bonao, que tenemos, por ejemplo, las mejores clínicas, Polibón, y el Instituto de Especialidades Médicas Monseñor Noel, por citar algunas clínicas de las más importantes, el Centro Médico Carolina de Jesús, son importantes para nosotros, nos da más seguridad y ahora mismo por la comercialización por la comercialización de la medicina, esto, pues gracias a esta clínica de tanto poder, de tanta calidad, pues nos dan garantía de salud y bueno, ya está el Seguro Nacional de Salud SENASA, ya todo el país está cubierto con seguridad social, ya hay por lo menos otra atención, por lo menos hemos variado. Y qué bueno recibir hoy a un médico cubano, ya conocido por nosotros porque este es el segundo viaje a la República Dominicana y conocido por mí ya hace mucho tiempo, que puedo darle fe y testimonio de su calidad como ser humano, de su calidad como profesional. Es un médico de 3 especialidades médicas, un oftalmólogo reconocido en Cuba, sobre todo en la segunda ciudad más importante de la República de Cuba, que es Santiago, la heroica ciudad de Santiago de Cuba, rebelde ayer, hospitalaria hoy y heroica siempre. Bueno, fui ahí. Santiago de Cuba, precisamente, ahí pues también un catedrático universitario. Es una persona que atiende con amor a la gente. Y bueno, la gente que lo ha visitado en 2 operativos importantes que hizo el pasado y el que está haciendo ahora en Óptica Sandoval de la calle 27 de febrero, sabe que él trata la medicina y al paciente con amor. Y eso es importante, eso es lo más importante en un médico, saber tratar al paciente y tratar al paciente con amor y con dulzura, porque el paciente es paciente y porque el paciente va a buscar precisamente pues esperanza en el médico y sobre todo cura en el médico. Así que vamos a recibir, señores, en este escenario de Conectado rumbo al 15º ya aniversario, al doctor César Antonio Iraragorri Dorado, médico de Santiago de Cuba y oftalmólogo. César, buenas noches y bienvenido. No sé ni qué hablar, porque ahora estoy... Oye, yo lo dije todo, no dije algo. Vaya, mira, buenas noches a todos. Gracias, Reinaldo, por la invitación. De veras que no imaginaba. Para mí han venido muchos recuerdos en tu presentación. En primer lugar, los recuerdos de nuestro inicio de amistad en la sala de mi casa. Han pasado muchos años. Muchos años. Éramos más jovencitos, teníamos más pelo que hoy. Caramba, si se nos han ido todos. Y entonces, imagínate, comienzan los recuerdos, Rosy, todo lo que hemos vivido a favor de su salud, los padres de ambas partes, los sobrinos, las fiestas del Caribe, que siempre han sido tan queridas por ti y por todos los santiagueros y por muchos caribeños. Y bueno, imagínate las flores que con tanto amor nos trajo hoy Fanny Flowers y que es la gran ofrenda que le llevan todos los cubanos a la Virgen de la Caridad del Cobre, en el poblado del Cobre, a unos 20 kilómetros de la ciudad donde es una flor, César, que eligió Cuba, porque por ejemplo yo he visto que esa flor en Cuba es famosa. Sí, esa mira, que tenemos que Fanny nos envió hoy, coincidencialmente Fanny, qué adivina eres. pero oye, para mí que tú lo trataste con ella, porque hablamos de las flores y siempre me tienes una carta guardada. Mira, la Virgen apareció en la bahía de Nipe hace ya 406 años aproximadamente.
Entonces tiene una historia y el cubano la ha conceptualizado con un manto dorado. Sí. Entonces ella en su imagen está cubierta con un manto dorado, tiene que es la Virgen María. Saben que todas las vírgenes y patronas de cada país adoptan un nombre diferente, Ujú. pero bueno, es la Virgen María. Y ella con su bebé, con su hijo que carga en sus brazos, lo abraza y lo protege con su manto dorado. Entonces, un poco que esto ha sido la flor que el cubano ha dedicado a nuestra patrona. Además, que esta flor tiene un misterio, porque la flor saben que es totalmente cerrada y cuando se abre, ella gira con los rayos del sol. Entonces, como ustedes le dicen el rosa del sol, nosotros allá le decimos el girasol. Entonces, un poco que las personas cuando quieren dedicársela a ella o en los floreros en casa lo pueden dedicar desde el más recóndito lugar, la compran casi siempre cerrada, porque dicen las personas que se debe comprar la flor cerrada para que a medida que ella se va abriendo, así gire tu vida. Qué bueno. Entonces tu presentación con la patrona, las flores, las cosas, a mí un poco que se me humedecieron los ojos. Cumple 10 años como médico oftalmólogo, que eso también lo estamos celebrando hoy. Debí traer un vino, ¿no? Bueno, Sí, para mira, brindar por tus 10 años. Bueno, 10 años. coincidentemente hoy, hace 10 años, me hice especialista de primer grado en oftalmología en mi ciudad de Santiago de Cuba. Pero bueno, antes de eso recorrí bastantes cosas. ¿Cómo llega ahí, César? 10 años cumpliendo como oftalmólogo, tú una de tus especialidades. ¿Cómo inicia en el mundo de la medicina? ¿Cómo te integra la medicina? ¿De qué familia viene? ¿Por dónde viene? Si en tu familia hay más médicos. Bueno, que el que nos está viendo, antes de estar a temas fuertes, pues conozco un poco de César Antonio, de Santiago de Cuba. Bueno, mira, soy el fruto de una familia de origen humilde, a pesar de que mi padre es médico también y estomatólogo, realmente bastante humilde. Tengo un tío bastante lejano por parte de mi madre que se dedicó a la parte de la oncología en la ciudad de Santiago de Cuba. Fue el primer médico que yo traté. Y después el Después, hermano de el hermano de mi madre Ok. es médico neurólogo, especialista en neurología. Ese Él fue fue. fundador del servicio de neurología pediátrica en el hospital donde yo actualmente trabajo. Entonces nada, somos 3 hermanos, actualmente vivimos 2. Mi hermana Elsa María y yo tuvimos el fallecimiento de una hermana muy pequeñita. Mi familia ha sido una familia muy laboriosa, muy humilde, como tú bien lo conoces, Sí, así es. de valores y conceptos humanos muy, muy dignos. A partir de ahí estudié mis estudios primarios en lo que fue el Cuartel Moncada, que es hoy la Ciudad Escolar 26 de Julio. Ahí tuve mis estudios primarios. Cuando tú le hablas a los televidentes del cuartel Moncada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo sé lo que es, pero el que nos está mirando Sí, bueno, ahora, el Cuartel en Santiago de Moncada, Cuba. el Cuartel Moncada fue en la época pre-revolucionaria, durante la dictadura de Batista, en los años 50, la segunda fortaleza militar. Nuestro comandante en jefe, que en paz descanse, en el 26 de julio de 1953, ataca el Cuartel Moncada con un grupo de jóvenes muy valerosos y entonces por la posta 3 entra él. Él tenía 2 fuerzas muy importantes, que la segunda era Raúl Castro, que atacó el Palacio de Justicia, y Abel Santamaría ataca el Hospital Saturnino Lora. Hoy en día, ese Cuartel Moncada se convirtió en un escuela. gigantesco centro escolar. Pero qué Es una interesante. ciudad escolar porque el objetivo de la revolución es convertir los cuarteles en escuelas. Y entonces, como tú lo conoces, aquello es un lugar gigantesco que ahí yo cursé desde primero hasta 6º grado. Hoy en día, la ciudad escolar 26 de julio tiene más de la enseñanza primaria. Oh. Ahí se estudia actualmente desde primero hasta 9º grado. Es decir, se han O sea, ampliado las enseñanzas.
No, hasta la secundaria Hasta la básica. secundaria. Hasta La secundaria en Cuba, aquí la secundaria es hasta el pre, o sea, hasta terminé el bachillerato, cuarto año, allá, No, allá es de primero a sexto, es estudios primarios, primario. de séptimo a noveno, es decir, séptimo, octavo y noveno es la secundaria básica, y entre el décimo, onceno y el duodécimo grado es lo que es el preuniversitario, que es el bachillerato. Ok. El estudiante se gradúa como bachiller en ciencias y letras. Ya a partir de ahí, aproximadamente los 17, 18 años, es que comienzan los estudios universitarios. Pero bueno, yo terminé la ciudad, mi primaria en el año 85, aproximadamente, sí, fue en 85, y comienzo mis estudios secundarios en una secundaria básica muy cerca de mi casa que se llama Orlando Fernández Badel, y de ahí mis intenciones siempre fueron, desde muy pequeño, un poco que tenía juegos de médicos y algo así, estas maleticas que venden con Sí. estetoscopos, Sí. jeringuillas, Bueno, y tu papá médico, imagínate exacto, tú. y mi tío y Y tu algo tío. así. La esposa, la primera esposa de mi tío también era, bueno, ella es doctora, anestesióloga, y entonces un poco que fui viendo esas cosas. Y mi hermana estudió estomatología, y bueno, un poco que fui subiendo en estas cosas. Sabes que si no hubiera sido médico, quien te estuviera entrevistando a ti fuera hoy yo a ti. ¿Cómo? Porque, Cuéntame esa parte ahí. porque yo pensaba que si no era médico iba a estudiar periodismo. Periodismo. Así que hubiera sido al revés. A lo mejor algún día te entrevisto del lado de allá. O a lo mejor aquí. yo hubiera estudiado medicina. Exactamente. Entonces, opté por una plaza en un instituto preuniversitario vocacional de ciencias exactas, aún existe, Antonio Maceo Grajales, que queda a las afueras de la ciudad, muy cerca del Cabaret Tropicana. Sí. Y entonces ahí cursé mi preuniversitario. Una escuela de mucho rigor, fue una escuela de mucho rigor, una escuela de una disciplina. Mariela Grajales. No, Antonio Maceo Grajales, Maceo hijo de Grajales. Mariana Grajales. Ah, ok. Una escuela de mucho rigor, una exigencia. Imagínense que nos levantábamos a las 6 de la mañana, sí, y a las 7:20 de la mañana ya comenzamos el primer curso, el primer turno de clases. Dábamos clases desde las 7:20 de la mañana hasta las 6:10 de la tarde. Por supuesto, se hacían muchas actividades extraescolares, trabajo socialmente útil, el deporte, teníamos dos gigantes piscinas, la parte del huerto escolar, porque realmente en la educación que ha tenido y tiene mi país actualmente es una educación donde se imbrica la teoría con la práctica, pero además es la educación en el trabajo. Y de eso te comentaré después cuando ya en el año 92 ingreso a lo que fue nombrado en algún momento Instituto Superior de Ciencias Médicas, que hoy en día se llama Universidad de Ciencias Médicas. Estudié en la facultad número 2, muy cerca de mi casa, porque realmente la universidad cuenta con 4 facultades, 2 de medicina, Sí. una de estomatología y una cuarta que es la unión de entre las tecnologías de la salud y la enfermería. Yo estudié en la facultad número 2, muy cerca de mi casa. Yo en eso soy un poco dormilón y entonces casi siempre me levantaba lo más pegadito a la salida de la Te casa. cogió el sueño ahí. Entonces me gradué en el año 98, 1998, hace 20 años soy médico. Roté por muchos hospitales de la ciudad de Santiago de Cuba porque realmente el estudiante de medicina en nuestro país tiene acápites muy importantes. Los 2 primeros años son las ciencias básicas y los últimos 4, de tercero a sexto, es la combinación Son 6 años. 6 años Para médico general. para doctor en medicina. Doctor en El medicina. título de doctor en medicina o doctor a las muchachas. Sí. Los 4 últimos años, tercero, cuarto y quinto, son años de ciencias clínicas y quirúrgicas. Ya el sexto año es un internado donde se realizan, ya es como no eres médico, pero tampoco eres estudiante. Como Correcto. que a veces dicen, no eres ni fruta ni vianda, aquí eres ni allá. aguacate. Y entonces un poco que esas cosas se dicen allá. El interno es una parte muy joven, muy fuerte, está afianzando conocimientos, está
preparándose, todo es para el interno, el que más trabaja, el que más se debe esforzar, porque realmente es el paso de la resistencia hacia el título de doctor en medicina. Ya cuando te gradúas de médico, yo me gradué en el año 98, me fui a trabajar a un municipio montañoso de mi provincia, que es el municipio de Guamá. Entonces, imagínate que yo no tengo familia en el campo. ¿Y entonces cómo lo hiciste? Te ¿A qué? mandaron allá, te designaron en Guamá. Bueno, se hace un escalafón de ser te quiero. Hay que empezar para allá para venir para acá. Es igual que aquí. Sí, se hace un escalafón. Yo me gradué con título de oro. Sí. Bueno, como en el latín se llama Summa Cum Laude. Y entonces, Sí, así es que somos algún lado. exactamente. Entonces yo fui título de oro y en el escalafón de mi facultad yo fui el número 2. Y entonces la primera muchacha, había una sola plaza para Santiago de Cuba, ella quedó en Santiago de Cuba, y yo pido el municipio segundo frente. Mira cómo es. Oye, La muchacha que va detrás de mí en el escalafón también pide segundo frente. Y la que iba detrás de ella, es decir, el número 4, ¿pide segundo frente pide también? segundo frente, pero es que nada más que había 2 plazas de segundo frente. Faltaba una. Entonces, en aquel momento la decana dice que ella realmente, bueno, es que ya se acabaron las plazas, hay 2 personas que ya la pidieron antes que tú no tienes derecho a reclamar. Y entonces conversamos ahí, yo le dije que no, realmente ella tenía razones muy importantes para ir para segundo frente, porque su esposo se graduaba de ingeniero e iban para allá, ya estaban casados y en poco que yo dije, no te preocupes, yo te doy mi plaza. Entonces yo voy a Guamá, yo le doy mi plaza de segundo frente y yo me voy para Guamá. Entonces estuve en Guamá en un consultorio médico en la montaña llamado El Codillo. Al año me dan la especialidad de medicina general integral. Y entonces en el 2002, 13 de diciembre exactamente, me hago especialista de MGI. Sigo trabajando en Guamá, estando en Guamá voy de misión internacionalista hasta Namibia en África. Al regreso, yo sigo en mis labores de dirección y entonces sí decido estudiar una segunda especialidad y entonces voy a estudiar oftalmología. Y entonces comienzo a estudiar oftalmología en enero del 2006 y me graduó un día como hoy, 5 de diciembre del 2008. 10 años. 10 años. Después de la etapa de graduado, bueno, han venido otras cosas. Porque bueno, después de la etapa de graduado vino la obtención de la categoría docente en el 2009, de instructor, en el 2012 me hice profesor asistente, y hace 1 año y 6 meses, bueno, ya hay 7, un 5 de mayo del 2017 me hice profesor auxiliar. En el 2010, del 9 al 10, voy a un diplomado nacional a La Habana en el Instituto de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Qué bien. que es la parte que hago de oculoplastia. En el 2010, en junio del 2010, termino la maestría en enfermedades infecciosas. Y hace 2 meses aproximadamente, antes del 9 de octubre, entonces presenté toda una documentación para el título de especialista de segundo grado en oftalmología, que es una parte muy difícil, una parte muy engorrosa y que realmente la varilla ya los tribunales te la van poniendo más alta. Entonces entregué el expediente, me aprobaron todo y entonces el 9 de octubre obtuve el título de especialista de segundo grado. Hasta así, de esa manera ha sido mi recorrido en todos los estudios. Ha sido fuerte. Sí, ha sido una etapa de mucho sacrificio, de mucha dedicación, de noches sin dormir, de dejar de hacer actividades que uno puede, que pueden hacerte sentir más o menos, pero bueno, como alguien un buen día me dijo, una amiga, y se te has dedicado toda la vida a estudiar y a esforzarte y a superarte, y realmente lo he hecho con mucho placer. César, ¿cómo es la medicina en Cuba? Cuando, bueno, una pregunta de un televidente, yo me pongo como un televidente, ¿cómo funciona la medicina en Cuba? De Cuba se habla mucho y muy bien en la República Dominicana. En términos de medicina, hay un gran prestigio ganado por ustedes, de los médicos cubanos en la República Dominicana, y hay una creencia segura de que la medicina en Cuba es buena.
te hablo por un dominicano que lo dice, cualquier gente dice, bueno, que han ido, el caso mío, que pude probar allá cosas que yo necesitaba saber de mi hija y lo pude conseguir. Bueno, mira, la salud pública en mi país tiene funciones rectoras específicas que a partir de ahí te puedo explicar. Lo primero es que tiene un carácter estatal y social. La medicina es estatal y social. Los servicios para el ciudadano son 100% accesibles y gratuitos. Todos los ciudadanos cubanos tienen acceso a la medicina cubana gratuitamente. Es una medicina totalmente con una orientación profiláctica. Continuamente vivimos en la prevención de enfermedades y en la promoción de salud. Es una medicina que se desarrolla en la telemedicina, con los cambios de la ciencia y la tecnología. También es una medicina que tiene una perfecta interacción con la comunidad y todos los sectores. Dentro de sus funciones rectoras está la colaboración internacionalista. Sí. Y entonces son los principales funciones que tiene nuestra medicina. Ustedes hacen mucha misión, van a muchos países. Sí, actualmente. ¿Cómo se da eso? Actualmente nuestros médicos se encuentran realizando colaboración internacionalista en 66 países del mundo, de todo tipo de especialidades. El país que entre en contacto con nuestro gobierno y con nuestro ministerio se encarga de tramitar toda la parte y sus necesidades son cubiertas. Hay países, bueno, ya te digo que yo estuve en Namibia hace 14 años y conocí el continente negro, del cual guardo bellísimos recuerdos. Realmente trabajé allí, uno aprende a amar más al ser humano, a practicar la solidaridad que le enseñaron. A ser más humano. Y por lo que hay allí. De enfermedades, pudiéramos estar aquí hablando hasta mañana, de todas las cosas que yo pude ver allí. Entonces nuestro ministerio, nuestro sistema de salud cubano, tiene una pirámide. Son tres niveles de atención. El primer nivel de atención es la atención primaria. La atención primaria es el médico de familia. El médico de familia con su enfermera o enfermero o la médica de familia. Trabajan, viven en un consultorio médico de la familia. Ellos pertenecen a un área de salud municipal. Esas áreas de salud son, por ejemplo, decir algo así como que el médico de familia que atiende la salvia y que pertenece al policlínico de esa zona así de, no sé, del distrito. Y vive por ahí eso de... Sí, el médico de familia es un proyecto creado en el año 1983 por nuestro comandante en jefe Fidel Castro, que el objetivo fue que el médico viviera en la comunidad. El médico debe vivir en la comunidad. Y esas cosas... No es que diga que el médico llegue, porque estoy de puesto en la salvia, por ejemplo, y tenga que viajar diario en la salvia. No. Allá en Cuba debe vivir en la comunidad. El médico debe vivir en la comunidad. El médico vive actualmente en la comunidad. Además, se crearon también esas construcciones de médico de la familia. Al principio se diseñó para el médico, pero después se insertó un local, una casa para la enfermera. Y entonces actualmente hay muchos médicos y enfermeras que ocupan esos sitios y viven ahí. Ese es el objetivo principal, porque es llevar a que el médico atienda, se inserte en la comunidad y que atienda a la misma a cualquier hora del día. Que no salga. Ellos pertenecen a un policlínico. Los policlínicos que son los que, con los grupos básicos de trabajo, que están formados por los médicos de familia, los pediatras, los ginecobstetras, los médicos internistas, el psicólogo, el de higiene y epidemiología, todas estas personas comienzan y hacen un grupo básico de trabajo y ahí llega al policlínico docente y es donde termina la atención primaria de salud. La atención secundaria son los hospitales provinciales. La primaria. La secundaria. La atención primaria con los policlínicos y existen en algunos sitios del país hospitales municipales,
pero bueno, esto un poco que se ha dado un renombramiento y ahí termina la atención primaria. Por ejemplo, cuando yo trabajé en Guamá, yo pertenecía a un consultorio en el Codillo. ¿Viviste en Guamá? Sí, sí, yo vivía en mi montaña allá, en la montaña allá donde yo nunca imaginé que podían vivir tantas personas. Y había mucho. Sí, cómo no. El 85% de la población del municipio Guamá vive en la montaña, porque es un municipio extremadamente largo, muy largo, es un municipio costero y es muy largo, y entonces la población vive mayoritariamente en la montaña. Y ahí yo pertenecía al área de salud de Chivirico, que era el municipio de Guamá. Entonces, en ese momento yo pertenecía ahí a esa área de salud. Ya te hablaba de la atención primaria, pero bueno, Sí. en el caso mío te explico cómo se nombraba. La atención secundaria son los hospitales provinciales, tanto pediátricos como ginecobstétricos, como clínicos quirúrgicos, que según la población y la provincia pueden variar los números. Realmente en mi provincia, que tú la conoces, existen varios hospitales pediátricos, Qué grande. ginecobstétricos, que son los maternos, y también los clínicos quirúrgicos. Y la atención terciaria, que ya es la superior, es la que donde se diseñan los institutos. ¿Cuántas provincias tiene Santiago de Cuba? ¿Cuántos hospitales tiene la provincia de Santiago de Cuba? Podríamos... Bueno, mira, yo te pudiera decir que exactamente en la ciudad de Santiago de Cuba, Sí. hoy en día está el Hospital Provincial Cedunio Lora, el provincial que queda ahí en la carretera central, Sí. el Hospital Clínico Quirúrgico, que queda en la carretera del Caney, Sí. está el Hospital Militar, que queda muy cerca de la Alameda, está el Hospital Ambrosio Grillo, que es un hospital desde donde se ve el Santuario del Cobre y viceversa. Sí. Son los hospitales generales. Hospitales pediátricos tenemos 2 en la ciudad de Santiago de Cuba, y también te puedo decir que hospitales maternos tenemos 3. El clínico es un hospital general porque tiene se llama Hospital Clínico Quirúrgico Ginecobstétrico. Es un hospital mucho más grande. Pero por ejemplo en el municipio Palma Soriano, en el municipio de Contramaestre, en el municipio de San Luis, en el municipio de Segundo Frente, en el Tercer Frente, existen hospitales también. Ya esos serían municipales, ¿no? Hospitales municipales, pero los hospitales provinciales se sitúan en la cabecera provincial, que es la ciudad de Santiago de Cuba, que es un municipio, pero es la capital. Es la capital de la provincia. De la provincia. Es como el Hospital Marchena, que es el provincial de aquí. Entonces Maimón y Piedra Blanca tengan sus hospitales municipales. Exactamente. Y entonces, ya en la atención terciaria son los institutos, que están los institutos nacionales. Por ejemplo, en el caso mío de oftalmología está el instituto que se llama Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer, que queda ahí en Marianao. El Pando Ferrer, lo ¿Dónde que queda? En Marianao. Marianao. Antes, en Cuba todo el mundo lo llama como la Liga contra la Ceguera, Sí. porque bueno, es un nombre que se arrastró. Y bueno, existen otros institutos y existen hospitales nacionales que son dirigidos a nivel ministerial. O sea, Así es como se distribuye toda la atención, desde la atención primaria hasta la terciaria. Existen centros nacionales de diversos tipos, y una parte muy importante son el Centro Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, que tiene unidades tanto a nivel nacional como provinciales y municipales, y sus departamentos en policlínicos. También la parte de estadística, una industria farmacéutica, industrias de medicamentos, también la parte de la bioestadística y la parte biomédica, y entonces la parte de higiene de los alimentos y todo eso. Realmente todo eso se inserta con el ministerio. O sea, hay una cadena ahí. Sí. La medicina en Cuba es gratis, es obligatoria. ¿Cómo definimos esa parte ahí? Mira, ya te decía que es un carácter estatal y social. Ok. Y los servicios son totalmente gratuitos. Usted llega a cualquier hora a un servicio de urgencia o un servicio de una consulta externa, como se pueda llamar, y usted va a recibir la atención del médico y la enfermera
gratuitamente. Usted puede llegar al cuerpo de guardia, o bueno, sí, el servicio de urgencia, por cualquier motivo. ¿A emergencia hay cuerpo de guardia? Sí, las emergencias son lo que se llama el cuerpo de guardia, Cuerpo de guardia. emergencia médica, y usted va a recibir ahí la atención y los medicamentos que se les administrarán durante ese momento, si requiere un ingreso hospitalario, si requiere una cirugía y si va a estar hospitalizado durante un tiempo, todo es gratuito, hasta su alta. Wow. Sí. Ya cuando usted se va, usted va a tener el medicamento que se le entregará y el médico puede prescribirle otros medicamentos que sí los va a comprar en las farmacias que son farmacias del Estado. Son farmacias populares, como aquí le decimos. Aquí también la tenemos. Exactamente. La Son farmacia, las farmacias que existen. Las farmacias, aquí le decimos farmacia del pueblo. Ah, ya igual. Las farmacias todas Estado. son del Estado. Sí, aquí hay farmacia privada y hay farmacia del pueblo, del Estado. Allá todas son públicas, del Estado. Sí, sí, sí. Ya te digo que es un... Allá no hay clínica. No, no, allí todo es estatal. Todo estatal. Todo es estatal. Es una conceptualización que desde que un 16 de octubre del año 1953, durante el juicio del Moncada, que le realizan a Fidel, Fidel hace el alegato que se llama La historia me absolverá, y él plantea como los mayores problemas que estaba sufriendo el pueblo en esos momentos, uno era la salud pública. Ya. Y que él ponía como la prioridad, como la educación, la vivienda, era que los servicios de salud tenían que cumplir bases y a partir de ahí se ha cumplido. Qué bueno, qué interesante, porque los problemas yo pienso que de todos los países y del mundo entero es la salud, o sea, por la salud está todo. Y qué bueno que la gente pueda conocer, los amigos televidentes puedan conocer, señores, la historia, la integración. Este médico primero, que lo tenemos aquí en Bonao hasta enero en un gran operativo médico en la 27 de febrero en Óptica Sandoval de 9 de la mañana a 1 y de 3 a 5 de la tarde. Es bueno que la gente lo pueda conocer, pero además es bueno que comparta con nosotros su conocimiento de la medicina en Cuba, porque es bueno que la gente sepa que la medicina en Cuba es cara, es gratis, que las farmacias son de todo y que todo el Estado, y que allí no hay manera de tú ir allí, que atiéndame, que esto, que te van a atender siempre, que va a haber atenciones médicas permanentes como una garantía de Estado como debe ser. El Estado dominicano también tiene que garantizar a nosotros esa parte. ¿Por qué te decides oftalmología como especialidad? Bueno, mira, de las demás, pero... Sí, no, realmente uno opta por la oftalmología, ¿entiendes? Sí. Y la universidad, la parte docente de la universidad de posgrado, porque la universidad se dedica a la parte pregrado y posgrado. La parte posgrado convoca una serie de plazas, pero las plazas son por concurso. Hay que presentar un expediente. Me recuerdo que en aquel momento convocaron 2 plazas, y entonces una de ellas fue la mía. Yo realmente me sorprendí, porque bueno, cuando uno va al concurso uno ve que hay varias personas que también son buenos compañeros y excelentes profesionales, pero tú no sabes cómo, tú sabes el expediente que tú llevas, pero no conoces el del resto. Exacto. Y bueno, yo pensé ser oftalmólogo o pediatra. Ajá. Te contaré que la oftalmología me gustó desde el primer año de la carrera. Ajá. Porque la anatomía del ojo, del globo ocular, me impresionó mucho. Realmente es muy complicado, y esa complicación un poco que me agradó. Ya después, en cuarto año de la carrera, un poco que me comenzó a gustar la pediatría. Mi padre fue quien identifica eso. Y bueno, yo como me hice especialista en medicina general integral, dije no, ya no voy a ser pediatra, porque bueno, realmente voy a optar por una segunda, y opté por oftalmología, y bueno, tuve gracias a Dios que me lo otorgaron, y bueno, estuve estudiando durante 3 años, primero en el hospital provincial, que es el hospital escuela de mi ciudad, y después la culminé en el hospital clínico quirúrgico de la ciudad de Santiago de Cuba, porque se unieron los servicios y entonces... El clínico quirúrgico que está detrás de tu casa. Exactamente. Que está en la carretera del Caney. Exactamente. Qué grande. Y tiene aproximadamente 1000 camas.
Entonces, tú atiendes entonces a todo el mundo. Allá, aquí tenemos óptica, ¿verdad? Y casi mayormente el que viene a chequearse o que quiere chequearse de problemas de visual, mayormente no lo tenemos que ir en hospitales públicos, así como lo tienen ustedes allá. Aquí tenemos, por ejemplo, en clínicas privadas, mayormente la parte de la oftalmología y la parte de la óptica en los operativos. Allá no. No, allá el servicio oftalmológico es en hospitales. Hospital. Desde los policlínicos, tenemos médicos especialistas en los policlínicos, es decir, que en la atención primaria se cubre ya la atención oftalmológica al paciente. Desde ahí comienza el médico a dispensarizar las enfermedades oftalmológicas. Después van a los hospitales provinciales y entonces ahí o puede trabajar o en el clínico o en el hospital donde trabajo yo, que trabajo en un hospital pediátrico. Y entonces, si requiere atención superior al instituto, se envía. ¿Qué tú haces? Por ejemplo, en la oftalmología, para el televidente, ¿qué hace un oftalmólogo cuando consulta? Vamos a montar el organigrama desde que llega a consulta. ¿Qué pasa con el paciente? ¿Qué se le define al paciente? ¿Por qué un paciente va a una consulta oftalmológica? ¿Qué busca el paciente? Mira, el paciente llega por cualquier síntoma de los que pueda referir. Por ejemplo, o disminución lenta y progresiva de la visión, o disminución brusca, o el ojo rojo, o dolor, o secreción, o lagrimeo, o ardor, o sensación de cuerpo extraño o arenilla, o molestias a la luz, o visión borrosa, o visión doble. Eso es lo primero. En la formación de un médico tiene que haber algo muy importante, que es la relación médico-paciente. Yo tengo que tocar las fibras del corazón del paciente. Correcto. Y entonces ahí comenzar esa entrevista, que es algo muy importante en el interrogatorio, la entrevista entre el médico y el paciente. Y ahí existe una serie de preguntas que le va a hacer el profesional a su paciente. Y te voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuándo empezó el dolor del ojo? ¿Cómo te pasó? Okay. Apareció a tal hora. ¿Dónde se localiza específicamente en qué sitio? Exacto. ¿A qué hora te duele más que el otro? Así, esas cosas se van preguntando. Y entonces, después que pasa el interrogatorio, viene la parte del examen físico, que es la agudeza visual que se toma al paciente sin los cristales. Ya. O sea, ¿entiendes? sin nada. Sin nada, es así. Primero se toma el ojo derecho, después el ojo izquierdo, después con sus cristales, es decir, que me ponen mis espejuelos y me hacen el examen físico, y después es la refracción dinámica. Okay. Después viene toda la parte de la tonometría ocular, el examen de los anejos oculares, el examen del segmento anterior y los medios restringentes, el fondo de ojo, los reflejos pupilares y los movimientos oculares. Así es todo el organigrama de una consulta de oftalmología. Y después de la consulta, si hay una cirugía, ¿cómo se planifica eso? ¿Quién decide que hay una cirugía? ¿El médico? Sí, cómo no. Como yo siempre digo a los pacientes y a mis colegas, la decisión es una negociación. Ya. Yo le digo a usted, mire, usted tiene que operarse de catarata. Y le explico por qué es la razón para operarse de catarata. Disculpa. Porque eso es interesante, o sea, primero ver la razón. Porque Sí. no es, te vamos a operar porque te quiero operar. No, yo le explico al paciente por qué razón hay que operar de catarata. Si hay que operar de catarata, el examen físico no termina ahí, porque hay otras pruebas que hay que hacer. Por ejemplo, Sí. si vamos a operar a un paciente de catarata, hay que tomarle la biometría, la keratometría, el cálculo de lente intraocular. Un paciente con catarata que esté en la línea preoperatoria tiene que tener algo muy importante. Ese examen físico tiene que ser minucioso y exhaustivo, porque hay que ver la retina, que no tenga ninguna alteración retiniana que pueda predisponer un desprendimiento de retina. Y entonces, si ya se va a operar al paciente, se le plantea a los familiares, existen criterios de cirugía de catarata, y entonces nada, se anuncia el paciente y se opera. Ok. Y en el caso de catarata, pero bueno, pudiera ser glaucoma, pudiera ser una ptosis palpebral o un tumor. ¿Qué puede durar una operación
Una cirugía, por ejemplo, de catarata. Bueno, mira, con el ¿Y desarrollo... cómo se hace? Con el desarrollo... ¿Cómo la hacen ustedes? Porque yo sé que aquí ya ¿Y cómo la tienen ustedes también? Sí, sí, el desarrollo que existe a nivel mundial. De la medicina. Mi país, en el año 2004, comenzó una etapa muy importante en la oftalmología, que es la Misión Milagro. Fue un convenio entre Fidel Castro y Hugo Chávez, donde comenzaron a darse cuenta de que existían un número elevado de pacientes en la mayoría de edad, es decir, en la tercera edad, y que sufrían mucho de cataratas y de pterigión. El pterigión es lo que ustedes le llaman uña. Uña, ok. Que eso es una carnosidad. Entonces, a partir de ahí, fueron muchos pacientes que fueron desde el mundo a Cuba a operarse. A partir de ahí, se creó una facultad cubana de oftalmología y entonces los médicos que ya estábamos formándonos y otros comenzamos a brindar servicios médicos en el exterior. Oh. Y hoy en día la Misión Milagro, que ha llegado a muchos países, tiene aproximadamente más de 3 millones de pacientes operados, porque no solamente fueron de catarata. Más de 3 millones de pacientes operados. No solamente catarata, otras cosas que podían tener en la... Porque se hizo la dispensarización. Córnea, bueno. Sí, como no. Tumores palpebrales, tumores conjuntivales, tumores intraoculares, que todo lo que se diagnosticaba y tenía criterio, se operaba. Cirugía estética, tosis, córnea, trasplantes de córnea, glaucoma. Y entonces, imagínense, han sido, bueno, ya 14 años. 14 años. 14 años de una misión que ha devuelto la visión a muchos pacientes en el mundo. César, ¿y cuántos años mantiene el bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba? Si se mantiene igual, si ha mejorado algo, si han aperturado puertas y todas esas cosas. Bueno, mira, el bloqueo va a ser desde el año 62 aproximadamente. Nunca se ha abierto. ¿Nunca? ¿Ni se ha intentado? Es que los estadounidenses, el gobierno estadounidense quiere imponer. En Cuba. Y no debe de ser, ¿entiendes? Nuestro gobierno está dispuesto a conversar bajo el respeto y bajo la integridad y bajo la dignidad de que vamos a respetarnos y que cada cual decida de la manera que decida. No es imponernos el mínimo criterio. El presidente Obama, durante su mandato, en el año 2014, realizó una apertura cuando en conversación con el presidente en aquel momento, Raúl Castro, tuvieron la decisión de abrir nuevas embajadas. Desde que triunfó la revolución en el año 59, no se había abierto La Habana. Se habían cerrado y entonces en el año 2015 aproximadamente, si mal no recuerdo, se abrió tanto la embajada ahí en La Habana como en Washington, la de Cuba. La de Cuba, sí. Comenzó una etapa donde, hasta que Obama visitó el país, sí, de entendimiento, comenzó una parte comercial muy importante. Muchos funcionarios, gobernadores estadounidenses visitan el país con frecuencia. ¿Y todavía lo visitan? Sí lo visitan y tienen intenciones de aperturar, de levantar el bloqueo. Pero el bloqueo es algo que tiene que levantarlo el Congreso y el presidente es el único que tiene la potestad para ello. ¿No es un asunto personal de los Estados Unidos con los Castro o es el pueblo cubano? ¿O porque ellos entienden que los Castro han detenido el desarrollo del país o han parado a Cuba desde el 59? No, yo pienso Cuba va a durar 50 años más bloqueado. No, pero bueno, es que hace falta que lo quiten ellos, ¿entiendes? El país que tú bien conoces, sí, claro, se ha desarrollado teniendo ese imperio. Con todo y eso se han creado ese empresas. Imperio brutal, ¿entiendes? Que ha querido muy ahogarnos. Brutal, que ha no sé cómo ahogarnos. Cuba ha logrado mantenerse. Entonces, con un bloqueo así. Exacto. Hemos sido muy resistentes, hemos sido disciplinados, hemos trabajado y nos hemos esforzado. Realmente
a veces cuando uno sale al exterior ve cosas que pueden solucionarse fácilmente y uno las desecha Sí. y uno dice, no, nosotros los cubanos eso lo cogemos e inventamos algo. Y entonces porque hemos tenido dificultades. Es que el porque cubano vive de invento. A veces, el cubano vive de invento y siempre vive inventando cosas y creando Mira, cosas. se creó una y le ha dado asociación- resultados. Una asociación nacional de innovadores y racionalizadores. Ah, ok. Entonces eso se creó, eso existe en el país, la ANIR. Y se han creado, por ejemplo, piezas de repuesto de equipos De reparación. que tú puedes creer que ya están y se han creado. Todavía se da la tarjeta que el gobierno del Sí, Estado eso da. es una canasta Que familiar. aquí nosotros la damos física, allá se dan. Es en un una retiro. canasta familiar Correcto. equitativa para toda la población. Toda la población, no Para toda la importa. población. Y entonces algo que me decías, desde la llegada del poder de Donald Trump, Ujú. Se las levantó cosas todo, se se volvieron han atrás. puesto peor. La embajada se cerró otra vez. La embajada no está cerrada aparentemente, Aparentemente. pero no ofrecen servicios consulares. Ellos, ¿Está el embajador o no? Allá. bueno, si están... ¿El consulado o no? El consulado no brinda servicios. Por Ah, ejemplo, pero- hoy en día el cubano No está. que quiera visitar a su familia, a sus hijos, amigos a Estados Unidos, no puede solicitar la visa al consulado estadounidense en La Habana ¿Eh? porque ellos cerraron el consulado y debemos de ir, o tienen que ir las personas que lo soliciten, A un a un tercer tercer país. Eso implica mayores gastos económicos para las familias. El caso de que tú quieras, por ejemplo, tú que tienes visa americana, la visa que ellos conceden. En el caso de que tú o todo lo que tenga la visa de aquella ocasión americana tendría que hacerla en un tercer país. Tendría La que hacer- renovación. Por ejemplo, por una prórroga debía hacerla en un tercer país. No puedo hacerlo en mi misma Habana. Pero tú donde- le hiciste la Habana la primera Claro, vez. la primera vez, sí. ¿Y entonces? Entonces tú dices, tengo que salir de... ¿Tú vas a pedirle visa a Francia, a Martinica? No, señor. Yo voy Tú al de consulado de aquí Francia. y Claro, vas yo lo tengo ahí. igual que vas. Entonces, esas son cosas que... Wow, entonces, no se Donald entiende. Trump ahora mismo emitió una resolución donde ha puesto 26 hoteles interesantes de mucho turismo en el país. Casualmente en La Habana has visto cómo se han inaugurado sí, sí. bellezas Sí, muy de bonito. hoteles. Interesante. El Kempinski, la gran manzana que queda ahí en la Ese manzana de está Gómez, precioso. frente al, al Parque Central. Sí, sí. Y el Packard más abajo ahí. Precioso también. Bellos. Y uno que se hizo cerca por ahí de La Habana Libre, del Hotel Habana Libre, el centro. Exactamente. Por el- Ahí están construyendo también uno muy cerca. uno de cristal completo. Y lo son- lo puso ahora como que está en una lista negra de Oh. asediándolo para que no vaya turismo a esos hoteles. Para que cierre. O sea, para que la gente no venga. Wow. Exactamente. Pero ¿y por qué se hace eso? Entonces, desde aquí, a este pueblo que tanto yo quiero, que estás que tú, es un mis país aliado a amigos, Cuba. exactamente, de donde salió Máximo Gómez a pelear por la libertad de Cuba, yo le pido que insistamos en levantar el bloqueo. El bloqueo así mismo. Porque ¿hasta cuándo va Cuba a aguantar este bloqueo de cuántos años ya? Estamos hablando de De casi 60 años. 60 años de bloqueo y ha podido vivir. Y Cuba con 60 años de bloqueo Y ha somos hecho médicos, felices. ha hecho arquitectos, ingenieros, ha hecho enfermeras, tiene cero de analfabetismo, una tasa, La en tasa términos de de mortalidad infantil, ¿cómo la está? La tasa de mortalidad infantil terminó en el año 2017 en 3.9. ¿Te imaginas que estamos hablando de una tasa de Muy mortalidad por debajo. infantil de primer mundo? Primer mundo, lo que te digo. Pero además los deportistas, la cultura, la educación. Tú sabes que entre las cosas que uno puede ver, el edificio Foxa de Ciudad de La Habana, Sí, que es en forma de un libro, sí. fue hecho por un cubano. ¿Mm? Sí, ese arquitecto demostró la fase de hormigón y él, después de los años, va a Estados Unidos y él implementa los edificios de hormigón. En Estados Unidos lo implementó un cubano. Entonces, dime, hemos tenido muchos valerosos Wow. colegas y No, y además, coterráneos. allá hay muchas obras de arte. La Habana es una cuna cultural del Caribe. Y La Habana y Cuba completo, con los centros históricos de Santiago, cada ciudad. Es impresionante, además, de que Cuba conserva edificios preciosísimos en la ciudad de La Habana y en el propio Santiago. El Meliá Santiago
está en Santiago de Cuba, hay Meliá Cayococo, Meliá Habana, en Playa. Bueno, ya no estamos yendo. Yo quiero motivar finalmente lo que es el operativo que mantendrá el doctor en Óptica Sandoval, ¿verdad? Para aprovechar esta entrevista que ha sido tan interesante y que hemos conocido parte de su historia y parte de la medicina cubana que quise darle y le pedí cuando invité al doctor que viniera con nosotros realmente a hacer un aporte a esta sociedad dominicana de Cuba. Y entonces, César, el operativo se mantendrá. ¿Qué tenemos en el operativo para que tú lo reiteres? Bueno, mira, el operativo está Sí, bastante flojo, sí, no sé por qué razón. La óptica Sandoval es una óptica buena, sí, bonita, espaciosa, muy agradable, con la presencia de Ilsi, que es tan muy dulce, adorable. sí, sí, una muchacha muy adorada, con buenas monturas, como ustedes suelen decirle aquí. No sé qué ha pasado. A veces dicen que bueno, que en diciembre la gente un La poco gente no se esperando. enferma, pero Pero bueno. se va a mantener durante Sí, todo este tiempo. estaremos ahí hasta el 25 de enero aproximadamente. Atención Bonao, atención país, hasta el 25 de enero del 2019 el doctor estará en Óptica Sandoval de la 27 de febrero entre la 16 Padre Villini, entre la Guadillano y Claro, ¿verdad? Exactamente. Y entonces ahí estamos. En el momento que hemos estado, hemos aproximadamente visto entre 13 días, bueno, muy pocos pacientes, pero bueno, pero sí hemos visto ya enfermedades oftalmológicas y la hemos impuesto tratamiento, los pacientes se han ido con sus cristales para usar, hemos remitido pacientes, hemos sugerido cirugías y realmente ha sido bastante provechoso, pero bueno, siempre venimos con la intención de ampliar para que la mayor cantidad de personas puedan acudir a la óptica. Bueno, y estamos en la parte final, señor. El doctor César Antonio Irarrágorri Dorado es médico oftalmológico de la ciudad de Santiago de Cuba. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Estará durante todo este mes y el próximo mes en el operativo oftalmológico de Óptica Sandoval de la 27 de febrero. Aprovechen esta eminencia médica para que cualquier cosa que tenga que consultar, no hay que ir a Cuba, no hay que salir de Bonao, no hay que ir a la frontera, no hay que ir a Colombia, no hay que ir a Estados Unidos, no hay que ir a Francia, para usted saber lo que le pasa con su vista. Gracias, doctor. Las gracias a ti, Rey, por tan agradable entrevista. Y felicidades por los 10 años de oftalmología en Cuba y en la República Dominicana, porque ya ha venido 2 veces y ha compartido con nosotros tu experiencia y con los pacientes también. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos en Radio Mañana, en Nobel 93.9 FM, laquepica.com al mediodía en Con Toda la Revista. Y estaremos mañana, entonces, en Gozando Mil, televisión divertida, que estará desde la calle mañana, desde Café Cordillera. Buenas noches.